Hacia finales de los años 40, cerca a la región centro-occidente de Medellín, llegaron cientos de campesinos movilizados por la violencia rural. Al principio, la zona fue usada con fines agrícolas, pero con el acelerado crecimiento de Medellín, esta y otras zonas cercanas terminarían convirtiéndose en comunas más de la ciudad. Pero antes de tener ese nombre, o tener cualquier nombre, esas laderas del occidente antioqueño eran tierras de personas que llegaron huyendo de algo. Como casi siempre se llega huyendo los márgenes de las ciudades, huyendo. Los primeros en llegar la llamaron Las Granjas. Era un asentamiento agrícola muy humilde y muy ordenado. El Estado colombiano no lo había diseñado, simplemente ocurrió como ocurre en los territorios que nadie planifica, porque nadie considera importantes. Con los años, debido a la falta de apoyo social, la falta de educación y oportunidades, convirtieron a esta zona en un territorio marginal, donde la violencia y la pobreza era lo más común. La ausencia del Estado trajo consigo a grupos al margen de la ley, como lo fueron el Cártel de Medellín y los otros grupos guerrilleros como las FARC o el ELN. Los jóvenes, a falta de oportunidades, eran reclutados por estos grupos que a su vez controlaban la zona. La violencia se apoderó de las calles, y con ella aparecieron los grupos paramilitares y la fuerza pública, policía y ejército, lo que produjo grandes enfrentamientos en la zona, una ola de masacres y violencia sin precedentes, con los habitantes, como siempre, atrapados en medio, y víctimas de toda esta situación. En medio de las balas, los helicópteros sobrevolaban y los enfrentamientos iban cobrando vidas. Para el año 2021, la Comuna 13 ya era uno de los territorios más disputados de Colombia. Los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, financiados por las élites locales, como terratenientes o políticos, estaban enfrentados a los guerrilleros. Y es en este momento donde ocurre uno de los episodios más violentos y dolorosos en un territorio urbano en Colombia. El 16 de octubre del 2002, el gobierno de Álvaro Uribe y la alcaldía de Medellín pusieron en marcha la Operación Orión. 1.500 integrantes de la fuerza pública entraron en la comuna bajo la declaratoria de estado de excepción. La fuerza pública, en conjunto a los paramilitares, ordenaron indiscriminadamente entrar en las viviendas de muchos habitantes, tal como lo muestra esta famosa imagen de Jesús Abad Colorado, donde se evidencia a un paramilitar señalando qué viviendas debían ser intervenidas. El Estado, como ocurrió con otras operaciones de la época, publicitó esta intervención como un éxito total. En los medios fue retratada como un gran logro del recién posesionado Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, algo terrible ocurrió en esos días. Ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento interurbano como nunca se había visto en una región en Latinoamérica. Las cifras documentadas reconocen al menos 92 desapariciones forzadas. Sin embargo, actualmente la JEP estima en al menos 350 víctimas de esta desaparición, de los cuales muchos han ido apareciendo con los años en la escombrera de la zona, la cual ahora es reconocida como la fosa común urbana más grande de Latinoamérica. Guideor nos habla de un individuo pasivo, consumidor de narrativas a través de las pantallas, y mientras esta operación tenía lugar en las calles de Medellín, en el resto de Colombia, la gente aplaudía y consumía el espectáculo de este supuesto golpe al crimen. No nos vendían productos, sino una narración y una política que prevalece hasta el día de hoy. La narrativa de que un Estado puede ejecutar e intervenir por el bien común y que los grupos paramilitares y la justicia por mano propia debían ser normalizados. Un tiempo en el que la Comuna 13 de Medellín era solo miedo y violencia. Las calles se convirtieron en el epicentro de una guerra provocada por el narcotráfico y las pandillas. Un lugar en el que salir de casa no era solo un riesgo, sino un lujo para las cuchas, los cuchos y los pelados de la comuna. Pasan 100, 150 hombres encapuchados. Nosotros no podemos salir a las calles a levantarle una capucha, vengamos a negociar o retíresen del barrio. Hay que evaluar el día a día. Hay días en que podemos tener clases
otros días en que no podemos ni siquiera llegar al liceo, en que los muchachos tienen que permanecer escondidos en sus casas de las balas. Aquí no podía entrar la fuerza pública. Es muy importante para la investigación sobre los cadáveres arrojados en la escombrera. El objetivo de la operación era retomar por completo el control de una zona de Medellín que se encontraba bajo el control de grupos ilegales. La comunidad cuenta que la delincuencia ha arrojado cadáveres a la escombrera desde 1978. Todavía, en 2019, la comunidad pidió que cerraran el depósito de escombros porque allí seguían arrojando cadáveres. Tras años de insistencia y búsqueda de testimonios, aparecen los primeros cuerpos en la escombrera, encontrados gracias a la tenacidad de las madres buscadoras, mujeres que se negaron a que el olvido fuera la sentencia definitiva de sus hijos. El movimiento "Las Escuchas Tienen Razón" se esparce y con él algo de reflexión colectiva frente a la impunidad. A pesar de esto, los individuos alienados por los discursos mediáticos siguen justificando lo sucedido e intentando replicar narrativas que normalizan estas políticas de violencia estatal. En octubre de 2002, la Operación Orión cambió para siempre la historia de este lugar. Fue el operativo militar más grande realizado en un área urbana en Colombia. El objetivo: recuperar el control de las calles y devolver la esperanza a la 13. La segunda parte de la Operación Orión contó con la presencia de efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército. Las autoridades aseguraron que la última fase de la Operación Orión se hará con la consolidación de la fuerza pública en la zona y el inicio de acciones sociales destinadas a la readaptación de las familias que han vivido bajo la constante amenaza de los grupos ilegalmente armados en el sector. Es más que terrorismo urbano. Sí. ¿Quién de los que está en el partidor les da confianza a ustedes para evitar que eso ocurra? Para que no quemen los CAIs, para que no ataquen a nuestra fuerza pública, para que no destruyan la infraestructura y no hagan bloqueos. Si a mí me piensan hacer eso, les saco el ejército a la calle y le muestro a todos esos bandidos lo duro que muerde el tigre. Que la propia JEP ha reconocido que los falsos positivos no fueron una política del gobierno, que los falsos positivos obedecieron a ciertas personas corrompidas que hicieron esos crímenes y que debieran responder por ellos, con cárcel, como tiene que ser. Pero también yo quiero que revisen los resultados de la seguridad democrática. 46% de disminución del homicidio. No ha habido una disminución del homicidio más grande en la historia de Colombia. Una disminución del terrorismo. Es que no peleen con las cifras, jóvenes, porque es que los datos matan los relatos. La Operación Orión no terminó con la violencia en esta zona. De hecho, en los años siguientes, las AUC, que recordemos fueron aliados del gobierno durante la operación, fueron los protagonistas de la violencia en la zona. No fue sino hasta su desmovilización que la violencia fue cediendo en el periodo del 2004 al 2007. Tras el fracaso de las intervenciones, la alcaldía de Medellín propuso intervenir de otra forma la zona. Se propuso hacer una intervención cultural del territorio. Se instalaron escaleras eléctricas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 6 tramos que reemplazaron los 350 escalones de cemento y redujeron el tiempo de desplazamiento desde la parte alta hasta la estación del metro. No tanto por movilidad, sino por inclusión. Los colectivos de hip hop, graffiti y danza empezaron a ser los protagonistas de la zona, y para 2011 la zona ya era un nuevo referente de turismo. También empezaron a visibilizarse los grupos que exigen esclarecimiento y colectivos en busca de los desaparecidos y de recuperar la verdadera historia detrás de los años de violencia. Hoy en día la zona sigue siendo icónica en Medellín y en toda Colombia. En ese territorio los diversos colectivos continúan realizando ejercicios de memoria, como lo es el grupo Mujeres Caminando por la Verdad, grupo de madres y víctimas de la desaparición forzada que buscan esclarecer lo ocurrido en la comuna a través del arte y la formación política. También se destaca Agroarte, un movimiento de hip hop que utiliza la cultura, el muralismo y la siembra de plantas, los llamados jardines de la memoria, para sanar heridas y mantener vivos los nombres de los jóvenes asesinados. El MEMC13, o Museo Escolar de la Memoria, también representa una importante iniciativa pedagógica que es impulsada en el Colegio Eduardo Santos, en donde los estudiantes y docentes construyen un espacio de memoria mediante relatos, esculturas y evidencias del conflicto, con el objetivo de educar para la no repetición. Sin embargo, hay otra problemática que atraviesa Medellín: el turismo oscuro.
un fenómeno que rodea a los lugares con un pasado de muerte, destrucción o desastre. Para este caso de Medellín, este fenómeno ha sido llamado el narcoturismo. Aquí se busca enaltecer la historia del narcotráfico, la violencia y sus sitios emblemáticos, o de figuras como Pablo Escobar. Además, muchas veces este imaginario es acompañado por prácticas nada agradables. El comercio, los habitantes y los lugares se moldean para brindar estos servicios a quienes los buscan. Una de las causas de este fenómeno es la producción de relatos en series y películas que han moldeado el imaginario global, presentando a Medellín como una ciudad asociada principalmente a las drogas y en muchos casos al turismo sexual. Desafortunadamente, una de las zonas afectadas por este imaginario es la Comuna 13, donde en los últimos años, a través de imágenes, mercancía y música, se promueve este tipo de turismo. Es lo que Theodor Adorno y Max Horkheimer denominaron como la razón instrumental, donde se priorizan las lógicas capitalistas y utilitaristas sobre cualquier cosa. En este caso, opacar una realidad y un turismo crítico ante la gran ola de consumo que constituyen los turistas que buscan esto. Así se constituye la industria cultural, donde se va perdiendo el sentido crítico del consumo. Como respuesta a estas prácticas que mercantilizan el dolor y distorsionan la memoria, surge en la Comuna 13 una apuesta distinta. La Fundación Comuna Project no nació de una oficina de planeación ni de una política pública, nació del territorio mismo, de la convicción de que el turismo puede ser una herramienta de dignidad y no de espectáculo. La diferencia fundamental entre este turismo oscuro y lo que propone Comuna Project es quién habla y desde dónde. En el narcoturismo o turismo oscuro, la narrativa la construyen las series de televisión, agencias externas y guías que nunca han vivido en el barrio. En el turismo comunitario de la Comuna Project, quienes guían son los propios habitantes, personas que conocen los murales no como un decorado, sino como formas de memoria que ellos mismos han protagonizado. Pero la fundación no se limita al turismo, su trabajo aborda el territorio desde varias fuentes simultáneas, entendiendo que la violencia dejó heridas que no se cierran solo con murales y escaleras eléctricas. El Centro de Acompañamiento Psicosocial opera desde el 2021, con atención domiciliaria para las familias. No espera que la comunidad vaya a una institución, va a la comunidad. Trabaja el duelo, el trauma, la salud mental de personas que vivieron la Operación Orión, los años de dominio paramilitar y la violencia cotidiana de décadas. Esto es lo que justamente Adorno y Horkheimer reclamaban frente a la industria cultural, que la cultura recupere la función crítica y reparadora, que no sea solo consumo sino una experiencia transformadora. El acompañamiento psicosocial de Comuna Project hace exactamente eso, devuelve a las personas la posibilidad de procesar su propia historia en lugar de verla convertida en un producto para otros. La cartografía cultural es otro de los programas más significativos. En él son los propios habitantes quienes mapean su territorio, no desde criterios técnicos o externos, sino desde su memoria y sus experiencias. Allí señalan lugares que tienen un valor especial, la tienda que cerró en los años del conflicto, el sitio donde cayó un vecino, el punto donde nació un colectivo de hip hop o esa esquina que solo tiene un sentido para quienes han vivido siempre allí. Más que un ejercicio de ubicación, es una forma de narrar el territorio desde adentro. Así, la comunidad puede reconocer, compartir, cuidar su propia historia, manteniendo vivas memorias que no siempre aparecen en los relatos más visibles. Los cursos de inglés que la organización imparte también tienen su propósito. Si el turismo va a existir, que de seguro va a seguir por mucho tiempo, que sean los propios habitantes quienes puedan comunicarse directamente con los visitantes, sin intermediarios que traduzcan no solo el idioma, sino también la historia. Que un joven del barrio pueda contarle a un turista estadounidense o europeo en sus propias palabras qué fue lo que pasó en la Operación Orión. Que no se necesite de un guía externo que simplifique, romantice o en muchos casos distorsione la historia. El programa de turismo sostenible de la Fundación se basa en una idea clara. El turismo puede ser una oportunidad para fortalecer el territorio,
En este caso, los recursos que se generan a través de los recorridos permanecen en la comunidad, apoyando emprendimientos locales y procesos como la educación y la salud mental. De esta manera, la cultura se entiende como algo vivo, construido colectivamente, que se cuida y se comparte desde quienes la habitan. No solo se muestra el territorio, también se contribuye a su bienestar y a su proyección a futuro. La Fundación también entiende que este proceso tiene una dimensión económica importante. Lo que está en juego no solamente es cómo se cuenta el territorio, sino también cómo se sostienen sus habitantes. Cada visitante que elige un recorrido de Comuna Project está aportando una forma de turismo que busca fortalecer el barrio y a quienes lo habitan. En ese sentido, la Fundación trabaja para que estas alternativas sean cada vez más visibles y accesibles, permitiendo que más personas se acerquen al territorio desde una mirada respetuosa y consciente. En un territorio donde durante décadas otros decidieron qué pasaba, quién entraba, quién salía y quién vivía, la Fundación Comuna Project apuesta por algo que parece sencillo, pero tiene un profundo significado: devolverle la palabra a la comunidad. Y con esa palabra también la posibilidad de reconocerse como protagonistas de su propia historia, de narrarse desde su experiencia y construir su lugar en el presente sin depender de miradas externas. La historia de la Comuna 13 no ha terminado, es un territorio vivo en constante transformación, donde conviven tensiones entre el recuerdo y el olvido, entre el desarrollo y el desplazamiento, entre el orgullo de sus habitantes y las formas en las que la ciudad decide mostrarse al mundo. Lo que sí es claro es que quienes fundaron este territorio llegaron huyendo. Quienes lo habitaron en sus años más difíciles aprendieron a resistir. Y quienes lo habitan hoy, colectivos, madres buscadoras, artistas y organizaciones como Comuna Project, han asumido la tarea de contar su propia historia. Una historia construida desde la experiencia, desde la memoria y desde la vida cotidiana, que busca mantenerse viva más allá de las versiones simplificadas o superficiales.